Enseguida vamos a ver lo que sería archivo y cada una de estas opciones. Vamos a ver ahora lo que es archivo, que es el único menú desplegable. Los demás están dentro de la cinta de opciones, pero esto es desplegable, lo cual nos muestra una serie de opciones aparte propiamente del documento. Entonces, tendríamos acá la pestaña o la opción información, y vamos a ver que acá sería o hay una serie de características del documento. En esta parte derecha hay una serie de características como por ejemplo tamaño. Aún no se ha guardado, así que no podemos saber qué tamaño tiene el documento, pero poco a poco vamos a ir viendo, a medida que vamos ingresando, insertando herramientas, texto, imágenes, el tamaño va a ir aumentando. Luego tenemos acá el detalle de las páginas, la cantidad de palabras, el tiempo de edición. Nosotros acá podemos colocar título, por ejemplo, podemos colocar clase 1 archivo. Aparte del título, esto sería una especie de metadatos, ¿no?, que generalmente tienen todos los documentos. También se puede modificar colocando etiquetas o comentarios, la fecha en que se está, digamos, grabando el programa, ¿no?, y una serie de información adicional. Aparte de esto, acá tendríamos la pestaña nuevo, y esto me va a permitir generar, como ya hemos generado al principio, unas plantillas o un documento en blanco. En este caso está el documento en blanco y aquí están las plantillas, y si scrolleamos un poco más hacia abajo vemos el resto de plantillas. Ya hemos visto cómo buscar una plantilla, ¿no? Entonces, si hago un documento en blanco, me va a aparecer un nuevo documento, ¿no? Entonces ya empezaría a trabajar sobre este documento. Tendríamos también que este documento, como hemos creado uno nuevo, está sin guardar. Acá en la barra de título aparece documento 3. Como no lo hemos guardado, pues simplemente no va a tener un nombre en particular. Ahora, luego puedo venir acá también, no solamente a crear un archivo nuevo, sino también puedo abrir documentos. O sea, si le damos clic aquí en abrir, entonces aquí puedo abrir documentos que recientemente hemos utilizado. En la pestaña recientes tenemos documentos recientemente utilizados. ¿Qué más? Puedo abrir los documentos desde mi escritorio, ¿no?, desde acá de este PC, o puedo también agregar un sitio web o examinar si quiero abrir desde un sitio específico de la computadora. En este caso, por ejemplo, si pongo este PC, están los archivos que tengo en mi escritorio. Si yo quiero darle a examinar acá, por ejemplo, me va a salir todos los sitios donde yo puedo moverme. Por ejemplo, puedo ir a descargas, a escritorio, imágenes, música, etcétera, ¿no? Y según esto, seleccionando un archivo que sea en formato de Word, lo voy a poder abrir. Luego, si quiero guardar, por ejemplo, un cambio, vamos a ir a la otra plantilla, que viene a ser esta de acá. Por ejemplo, voy a hacer un cambio. Voy a seleccionar este párrafo y le voy a poner... pero para ello primero tengo que guardar el archivo. Entonces, primero vamos a darle guardar como. Aquí tenemos la opción de guardar como, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo decir quiero guardarlo en mi escritorio, y le voy a decir que es clase ofimática Word. Listo. Entonces ya lo guardo.
Y como vemos, aquí nos aparece ya en la barra de título el nombre que le hemos dado. Ahora, si yo quiero hacer un cambio, por ejemplo, y le doy subrayado, y me voy a archivo y quiero guardar este cambio, ya no voy a presionar guardar como, sino puedo darle directamente a este botón. Y automáticamente ya se guardó el cambio. Ahora, si yo estoy en un archivo nuevo, como es este de acá, y quiero guardar con la función simple guardar, no me va a permitir y me va a derivar a guardar como. ¿Por qué? Porque no tiene un nombre registrado, no se ha guardado previamente. Entonces paso 1 es guardar como y luego guardar para propiamente guardar nuevas modificaciones. ¿Ok? Entonces, ahora también tenemos en archivo la opción de imprimir. Es esta de acá. ¿Ok? Entonces, es tan fácil como darle clic en ese botón imprimir. En esta sección puedo seleccionar, por ejemplo, la impresora que yo tenga disponible. Aquí puedo elegir, por ejemplo, la que yo quiera. Previamente hay que configurar la impresora. También puedo elegir las páginas que quiero imprimir. Por ejemplo, en este caso son 8 páginas y yo quisiera, por ejemplo, si quiero imprimir de la página 1 a la 5, colocaría 1 a la 5 o de la 1 a la 3 y simplemente me va a imprimir esas páginas que yo le estoy indicando. Ahora, nosotros tenemos acá el botón de información. El cual nos va a indicar, aquí está, por ejemplo, nos dice escriba los números de página e intervalos separados por comas, contando desde el inicio del documento o de la sección. Por ejemplo, puede estar separado por comas. Si quiero la página 1, la 3, la 5, todas las impares, las separo con comas. Si quiero un intervalo, las separaré con un guión o con estos formatos. ¿Ok? Entonces yo decido qué páginas quiero imprimir. No tengo que imprimir necesariamente todas. Si quiero, puedo decidir también la cantidad de copias que quiero en esta sección. Puedo elegir las copias que yo quiera, ¿no? Estas y otras configuraciones las vamos a ver directamente en el documento y no aquí, que sería la parte final del trabajo. Estas de acá, por ejemplo, puedo seleccionar también imprimir una cara, doble cara, ¿no? Acá hay dos características, doble cara, voltear por el borde más largo, por el borde más corto. Esto ya va a depender de cada uno, ¿no? Estas configuraciones sí, depende de cómo yo quiero ver el documento, si son pues, 2 por hoja, 4 por hoja, ¿no? Acá los márgenes que queremos especificar en el documento, la orientación, si quiero que sea vertical o horizontal. ¿Ok? Listo. Ahora, también tenemos la pestaña o la opción compartir, donde puedo compartir con otras personas guardando en la nube, como ya lo hemos visto anteriormente. También hacerlo por correo electrónico. Esto siempre y cuando yo tenga configurado, ¿no? un programa de correo electrónico como Outlook, por ejemplo. También puedo hacer una presentación en línea o publicar en un blog, pero resulta que no utilizamos mucho esta opción. ¿Okay? También por mensaje instantáneo a través de un link, sin embargo tampoco es tan práctico. Luego tengo la opción de exportar. Esta opción me permite exportar a otro formato. Este archivo Word que nosotros estamos trabajando nos permite, por ejemplo, crear a partir de él un archivo en PDF. Entonces, si yo le digo crear un documento, voy a crearlo y como vemos aquí, dice el nombre del archivo. Si le damos crear, por ejemplo, aquí, acá nos sale que está como PDF Files, el tipo de documento. Entonces, yo puedo configurar también el formato, ¿no? Y darle simplemente guardar. Y así es como podemos exportar el archivo. Ahora, si yo quiero cambiar el tipo de archivo,
tenemos todas estas opciones, ¿no? Que es, por ejemplo, cambiarle a una versión anterior, que es una versión compatible con todas las versiones posteriores a la 97 y 2003. Tenemos el texto de Open Document, o una plantilla, que es un punto de partida para los documentos nuevos que nos va a permitir abrir digamos, en línea. Este texto de Open Document es muy versátil porque nos va a permitir abrir el archivo de texto en cualquier sistema operativo, como puede ser, por ejemplo, Android o iOS, o cualquier otro editor de texto. Y aquí son formatos de archivo de texto menos utilizados, ¿no? Luego tenemos acá también la pestaña Transformar, donde nos permite transformar en una página web el documento que nosotros estamos trabajando. Sin embargo, no lo vamos a ver porque no es fundamental en este curso. Ahora, tenemos aquí en cerrar. Aquí en cerrar, para crear exclusivamente este documento, luego de haberlo creado, tenemos la opción de cerrar solamente el documento y no todo el programa. ¿Ok? Entonces puedo decir archivo y nos sale que el documento utilizado reciente, por ejemplo, vamos a darle cerrar. Listo. Entonces ahora si yo abro nuevamente este archivo, me va a salir como nombre, como reciente documento trabajado, el que estábamos viendo anteriormente. Luego vamos a tener aquí en la opción de archivo cuenta, precisamente podemos configurar aquí muchas cosas, como por ejemplo el fondo del Office. Dependiendo de la versión, aquí podemos elegir cualquier tipo que nos apetezca, o si no, le damos sin fondo también. Por ejemplo, puedo ponerle circuito, que es este fondo. También podemos darle un tema, gris oscuro, o negro, o blanco. Ahora, es recomendable el negro cuando estamos utilizando mucho tiempo la computadora, y para no cansar la vista se utiliza este tema, pero el más común es el multicolor, ¿no? También podemos llevar nosotros comentarios, que era lo que veíamos en la parte de la introducción, donde lo que podemos hacer es decirle a Microsoft que, podemos darle, por ejemplo, una característica, una sonrisa, por ejemplo, a Microsoft, diciéndole: oye, estoy de acuerdo con tu programa, con todas tus funciones, o enviar una desaprobación e incluso una sugerencia. ¿Ok? Y por último tenemos las opciones. En opciones, esta opción o esta herramienta es un poco más avanzada. Idealmente no conviene tocarlo en este punto. Lo que sí podemos ver acá es, por ejemplo, en revisión, las opciones que tenemos para la corrección de ortografía y gramática, ¿no? Puedo habilitar estos campos. Por lo general ya viene configurado de una manera correcta. Luego podríamos, por ejemplo, en idioma también, nosotros acá seleccionar el idioma. En complementos tenemos ya para poder agregar herramientas al Word. Por ejemplo, aquí en administrar podemos ir ahí, podemos darle clic a ir. Solo tenemos configurado este de acá, que es el Acrobat, y listo, ¿no? Entonces ya lo vemos acá. Ahora también tenemos ya por último la opción de poner otras características, pero las más fundamentales serían estas. Puedo también saltar a personalizar la cinta de opciones. Por ejemplo, vamos a ir a personalizar la cinta de opciones. Aquí está. ¿No? Acá tenemos los comandos más utilizados. Acá tenemos las pestañas principales.
Por ejemplo, si yo les selecciono esta opción, me va a aparecer en el archivo, en la cinta de opciones, o le quiero dar al programador, un programador, qué archivos tenemos o qué opciones tenemos, código, complementos, controles. Esto es cuando se trabaja con macros. Y bueno, eso es básicamente lo que podemos hacer con personalizar cinta de opciones. En cuanto a la barra de herramientas de acceso rápido, que son las herramientas que están en esta sección, en la parte superior, vemos que acá podemos encontrar muchas herramientas que también podemos nosotros configurarlas. Si le damos clic a esta opción, podemos decir, queremos que también, por ejemplo, nos aparezca esta opción para dibujar una tabla. Entonces simplemente la seleccionamos acá y dibujamos una tabla, ¿no? Entonces esto nos sirve a nosotros para poder configurar nuestra hoja principal, nuestra interfaz, ¿ok? Entonces eso sería todo respecto a la opción de archivo.